Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis, chicos? Pues nada, hoy en este nuevo vídeo quiero estrenar lo que va a ser como una especie de nueva sección, ¿vale? Y es que a partir de ahora, pues me gustaría ir subiendo mis reseñas / opiniones sobre aquellas lecturas de cómic, ¿vale? De novela gráfica que me hayan gustado. Aquellas que considero mis favoritas. Y yo creo que os podría recomendar, ¿no? Para los que queráis meteros un poco en el mundillo del noveno arte. O simplemente, pues para que os pueda servir como una mera curiosidad. Vale, yo quiero empezar esta sección, ¿vale? Hablando sobre uno de mis cómics favoritos. Uno que desde ya la primera vez que me lo leí ya me fascinó, ya me encantó. Pero para hablar de este cómic, me gustaría profundizar también en su autor, ya que para mí este cómic tiene mucho más de lo que aparenta ser. Y es que tiene toda una historia personal detrás, una historia personal, trágica y oscura, la verdad. Os estoy hablando del cómic The Crow, El Cuervo, del autor y dibujante James O'Barr. Seguramente algunos ya conoceréis El Cuervo por su adaptación cinematográfica que se hizo a principios de los años 90, que fue protagonizada por ya el fallecido Brandon Lee. No voy a ir aquí de pro ni nada. Yo El Cuervo lo conocí por la película, ¿vale? Pues no voy a ir aquí ahora a decir que yo ya conocía El Cuervo ya de antes de la película y tal, no. Yo me vi primero la película y no fue hasta años más tarde que me enteré que El Cuervo era una adaptación de un cómic, y ahí fue cuando dije, hostia, me tengo que comprar este cómic y leérmelo, porque la peli ya de por sí me gusta, pues dije, el cómic seguro que también. Y entonces, pues nada más. Dicho todo esto, comenzamos vídeo. Para empezar a hablar del cómic de El Cuervo, tenemos que adentrarnos en la vida de James O'Barr. James nació el 1 de enero de 1960 en la ciudad de Detroit, Michigan, Estados Unidos. Desde pequeño, James se crió en centros de acogida y orfanatos, ya que este nació huérfano. Con una vida difícil y un tanto tormentosa desde muy temprana edad, James encontró la luz al conocer a Beverly, la chica que se convertiría en su prometida. Pero la luz no duraría para siempre y no tardaría en adentrarse de nuevo en la oscuridad. En 1978, James era un adolescente algo dejado que no pagaba el seguro de su coche. Un día, James llamó a Beverly para que le fuera a recoger, ya que este no podía permitirse ganarse otra multa de tráfico. Minutos más tarde, ella se dirigía hacia su coche para ir a recogerle, cuando de repente, un conductor borracho la atropelló, matándola en el acto. A partir de este entonces, James se sumergió en un mar de oscuridad y depresión. Desde el momento en que se enteró de su muerte, James entró en un estado de emociones: rabia, dolor, ira, culpabilidad. Sí, James siempre se sintió responsable y culpable de la muerte de Beverly, ya que siempre pensó que, si no la hubiera llamado ese día, tal vez, a día de hoy, ella seguiría con vida a su lado. James no veía nada más en su futuro que el vacío eterno. En 1979, un año más tarde de los sucesos trágicos que le llevaron a la depresión, James se alistó en los Marines, donde allí empezaría a ilustrar varios manuales de combate para el ejército. Fue a partir de aquí cuando su vocación por el dibujo salió a flote como nunca antes. Ya en 1981, James esperaba poner toda su rabia asesina en papel y lápiz, y de alguna forma todo su dolor, tristeza y conducta autodestructiva
empezarían a desaparecer. James utilizó el dibujo y la ilustración como una forma de terapia para superar y vencer a su depresión. En estos dibujos, James plasmó toda su rabia y dolor en forma de un personaje vengativo llegado del más allá para poner fin a la oscuridad que le rodeaba. Ese personaje sería nada más y nada menos que el Cuervo, un joven que regresa de entre los muertos, guiado por un cuervo sobrenatural, para vengar el asesinato de la mujer que amaba a manos de unos pandilleros. Y finalmente, tras varios años de trabajo, en 1989 se publicó el primer número de El Cuervo, una historia que constaría de 4 volúmenes y que, por asombro de su propio autor, se convertiría en todo un fenómeno underground. Un sorprendente éxito para un cómic publicado de forma serializada desde una pequeña editorial independiente. Hoy, El Cuervo ya es un clásico entre los clásicos. Y hasta aquí llegaría la historia sobre James O'Barr, el autor de este magnífico cómic que a mí realmente me tiene enamorado. Como veis, la vida de su autor no fue nada fácil. De hecho, esta oscuridad, esta depresión en la que se sumergió, fue la que hizo que esas ideas salieran. Y gracias a ellas pudo contar esta gran historia. Una historia que desde sus primeras páginas, viñeta por viñeta, te fascina. Su narrativa es completamente oscura, triste, tormentosa, pero que al mismo tiempo, poco a poco, te va dando esa pincelada de esperanza. Es un cómic que te enseña que, por mucha oscuridad que tengas a tu alrededor, al final, con esfuerzo y duro trabajo, puedes encontrar la luz al final del túnel. Y así que nada, dicho esto, ahora sí que ya nos toca hablar un poco sobre el cómic del Cuervo. Allá vamos. El cómic, una vez lo empezamos a abrir y leer, ya nos damos cuenta de que no es solamente narrativa visual. En cada episodio que componen esta historia, vemos que hay páginas en las que se nos narran fragmentos de citas de poetas. Incluso hay poemas enteros, poemas que hablan sobre dolor y sufrimiento, que es la temática de este cómic. Y es ahí cuando te das cuenta de que esta historia será distinta del resto. Es un cómic que mezcla y que se intercala con citas poéticas. Es una historia que compone poesía y narrativa al mismo tiempo. Incluso su protagonista, que es Eric Draven, el Cuervo, se dirige a sus enemigos citando frases de poetas. Habla casi todo el tiempo citando numerosas frases de poetas. Citas que incluso te recuerdan a citas bíblicas. El personaje del Cuervo, con sus formas de hablar y de la manera que es representado y dibujado, recuerda incluso a una especie de ángel de la muerte o algo así, que en este caso viene para llevarse las vidas o las almas de los pandilleros que mataron a su novia. Es una historia de amor y venganza. El cómic ya empieza con Eric yendo en busca de esos pandilleros, a los que a lo largo de las viñetas los irá matando uno a uno, y será a partir de flashbacks y recuerdos del personaje que se van intercalando a lo largo de las páginas que conoceremos la historia del personaje, de cómo esos asesinos acabaron con su vida y con la de su novia en medio de la carretera cuando iban en un coche. Como ya os digo, en sus páginas se nos muestra a Eric teniendo recuerdos de su vida pasada, recuerdos que le llenan de felicidad, pero que una vez sale de ellos, vuelve a la oscuridad y a la soledad. De hecho, cuando Eric está teniendo esos recuerdos, en los que él está junto a Shelly, que era su novia, aparece el propio cuervo sobrenatural que le acompaña en su misión de acabar con la vida de esos asesinos, ¿vale? Aparece para recordarle cuál es su misión y para recordarle que todo lo que está viendo en ese momento
son solo recuerdos de su mente. Incluso en algunas páginas aparece hasta la propia figura de la muerte. Sí, que es un personaje en forma de calavera, vestido con una larga túnica y sombrero, pues está allí también presente para hacerle recordar su misión, por la cual ha sido, entre comillas, devuelto a la vida. Como ya os digo, el cómic está dibujado en blanco y negro, en su totalidad. No está hecho a color. Y es algo que a mí personalmente, no sé a otros, pero a mí personalmente me gusta mucho. O sea, el hecho de que El Cuervo sea una historia en blanco y negro, yo creo que le va como anillo al dedo con su historia trágica y dolorosa, ¿no?, que se nos quiere contar viñeta tras viñeta. Es que incluso el dibujo es distinto para según qué páginas estemos leyendo. Quiero decir, cuando estamos, por ejemplo, en el presente, ¿vale?, con Eric ya convertido en el Cuervo y aniquilando a los pandilleros, vemos que el dibujo es como más sucio, ¿no?, como más feo, por decirlo de alguna forma. Incluso la ciudad que le rodea está representada y dibujada como un lugar caótico y sucio, un lugar lleno de mugre. Sin embargo, cuando Eric tiene esos recuerdos de los que os he hablado, ¿vale?, junto con su novia, el dibujo es como más limpio, es como más bonito, y todo lo que está dibujado a su alrededor de fondo está lleno de luz, representando la felicidad del personaje en ese momento, ¿vale? Cabe mencionar también que este cómic fue el primer trabajo de James O'Barr como dibujante. De hecho, se nota en algunas viñetas, porque el dibujo es como más irregular, ¿no? Se nota que es algo no tan profesional, pero que precisamente esa imperfección, yo creo que en algunas ocasiones hace que el dibujo le quede bien, ¿no? O sea, le da ese rollo sucio que necesita esta historia. Se nota que cuando James dibujaba la historia, ¿vale?, estaba lleno de esa rabia interior que tenía y que la iba sacando con cada viñeta que dibujaba. Mirad, de hecho, el propio James sacó años más tarde, para el 20 aniversario de la publicación del Cuervo, sacó una nueva edición del cómic que incluía nuevas páginas no vistas antes. Páginas que James dibujó expresamente para esta nueva edición. Él mismo dijo en una entrevista, ¿vale?, que él por aquel entonces, en los años 80, cuando estaba trabajando en El Cuervo, su técnica de dibujo no era tan buena, ¿vale? Todavía tenía mucho por aprender y habían ciertas cosas que él no pudo dibujar porque la técnica que tenía en ese momento no se lo permitía, ¿vale? No lo podía dibujar de la manera que él quería plasmarlo. Y con esta nueva edición, que si no recuerdo mal salió por 2011, 2012 creo, no recuerdo bien, ¿vale? En esta nueva edición se incluyen estas nuevas páginas con estos dibujos que ahora sí ha podido plasmarlo como él quería, ¿vale? Lógicamente, porque a lo largo de los años pues el hombre ya tiene un nivel de dibujo superior al que tenía antes, ¿vale? En fin, en resumidas cuentas, este es un cómic que yo os recomiendo que os lo leáis porque no tiene desperdicio. Es una historia muy sencilla de venganza, pero la forma en la que está narrada, ¿vale?, hace que sea distinta. Es que no sé cómo decirlo, la verdad. Yo, El Cuervo, del 1 al 10, le pongo un 8 perfectamente. Le pongo un 8. Me encanta este cómic. Años más tarde, la historia del Cuervo se trasladó a la gran pantalla, ¿vale? El cómic tuvo una adaptación cinematográfica que se estrenó en 1994, y la película, por cosas de la casualidad o del destino, también está marcada por un suceso trágico. Y es que el actor protagonista que interpretaba a Eric Draven en El Cuervo, que era el actor Brandon Lee, murió accidentalmente en pleno rodaje de la película. Sí, tal cual lo estáis escuchando. Y nada, pues dicho todo esto, creo que es hora ya de ir dejando el vídeo. Más adelante seguramente hable de esta película y de todo lo que sucedió con el actor Brandon Lee, pero todo esto ya daría para otro vídeo bien largo.
así que mejor dejarlo ya aquí. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el tema del que os he hablado, por favor dadle un like, y si no estáis suscritos al canal, pues suscribiros. Y pues nada, como diría nuestro gran amigo el Terminator, Volveré. hasta luego, chicos.